Regresamos a Punto y Contrapunto. Durante la cumbre del G20, la delegación mexicana informó que logró incorporar 4 temas en la declaración final. El primero es el compromiso de los países miembros para avanzar en el reconocimiento universal de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. El canciller Marcelo Ebrard, que asistió en representación del presidente López Obrador, dijo que esto aumentará la eficacia de las campañas de vacunación, facilitará la reanudación equitativa y no discriminatoria de los viajes internacionales y acelerará la recuperación económica mediante la revitalización de sectores económicos claves como el turismo. El segundo fue el acuerdo para facilitar el acceso a los fondos para proyectos de adaptación al cambio climático, esto para impulsar un financiamiento más equitativo en beneficio de los países más vulnerables. México también incluyó el compromiso de que se fortalezca la protección del patrimonio cultural para evitar el tráfico ilícito de piezas. Finalmente, la migración como uno de los focos de atención del G20 para reconocer las contribuciones de las personas migrantes en la respuesta a la pandemia y asegurar su plena inclusión en los esfuerzos de recuperación. Bien, tercer y último bloque de la noche. Empiezo contigo de nuevo, Jennifer. Tú estuviste por allá. Y me gustaría ahora sí abordar el papel de México, cuáles fueron las prioridades que llevó nuestro país a la reunión del Grupo de los 20. Veíamos las fotos del canciller Marcelo Ebrard, que dieron mucho de qué hablar con todos los líderes, digamos, mundiales y estos encuentros que tuvo por allá en Roma. ¿Cuáles fueron, digamos, las prioridades y los acuerdos principales que tú destacarías de la gestión mexicana en Roma? Bueno, muchas gracias, Mariana. Pues las prioridades que llevó México al G20 se alinearon mucho en la agenda nacional, en los intereses nacionales y obviamente también, como mencionabas bien, con el mandato que recibió México de la CELAC, también los intereses regionales. Creo que México tiene y sigue teniendo, precisamente por la congruencia que ha tenido en estos temas, en el tema de respuesta a la pandemia, a la crisis sanitaria, sigue teniendo un poder de interlocución muy grande y es escuchado también por este papel que ha jugado tradicionalmente de bisagra, si lo puedo poner así, entre los países emergentes y entre los países desarrollados. Entonces, voy a comenzar por mencionar la parte de la prioridad número 1 que teníamos, que era la de llevar un compromiso por parte del grupo para el reconocimiento universal de las vacunas que han sido reconocidas por la OMS. Esto, como bien mencionaste en la introducción, tiene que ver con un punto básico que es el completar la acción multilateral de México para fortalecer y crear COVAX y fomentar el acceso a las vacunas por parte de todos los países en equidad, sin discriminación y sin selectividad de las vacunas. Nosotros presentamos esta propuesta en agosto. Hubo una gran oposición por parte de los países desarrollados, principalmente a la Unión Europea, que tenían que ver justamente con la cuestión de sus propios lineamientos. Y México trabajó, hizo muchas gestiones, hizo muchos acercamientos para explicar la importancia de impulsar esta acción, si somos serios en, por ejemplo, el compromiso justamente que adoptó también el G20 en la declaración de llegar a una vacunación del 70% de la población en 2022. Para ello llegamos ya a la cumbre después de todas estas gestiones con el apoyo de una gran parte de los países emergentes, Argentina, Brasil, Turquía, la India, China, que compartían justamente esta preocupación. Entonces, ese tema, por ejemplo, para nosotros, yo creo que es un enorme triunfo diplomático. Creo que se lograron zanjar justamente las diferencias que existían. Hablábamos de cuál es el valor agregado de una cumbre presencial. Esa es una de ellas. Es el tener la posibilidad de tener estos contactos bilaterales, de zanjar diferencias y de fomentar un diálogo y de hacer ver por qué este tipo de medidas son importantes. Bien. Lo mismo con el cambio climático. Gracias. Si quieres, ahorita abordamos el tema de cambio climático para escuchar a los demás compañeros y compañeras. Erika, después de las prioridades que ya pone Jennifer sobre la mesa, ¿cómo evalúas tú? ¿Cuál es el balance que hace sobre la gestión mexicana allá en Roma? Y bueno, el Grupo de los 20, aunque esta es la cumbre de líderes mundiales, pues a lo largo del año siempre hay encuentros también a nivel, digamos, subnacional y otros, parte también de la delegación mexicana, digamos, con otros
como colegas de otros países interestatales y hay otros encuentros previos para poder llegar a la cumbre del G20. ¿Qué balance hace sobre todo este trabajo? Es un trabajo monumental. El número de reuniones, la cantidad de acuerdos que hay que preestablecer antes de llegar incluso a las ministeriales o a las reuniones específicas o a los grupos de trabajo es brutal y eso creo que es importante destacarlo. Yo creo que México hizo un muy buen papel dadas las circunstancias, pero sí creo que se echó en falta la presencia del presidente López Obrador y porque no deja de ser un tema que a pesar de todo y también por el liderazgo mexicano y el hecho de que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, pues espera que sea un poco la voz de América Latina, de una América Latina que de todas formas pues también aparece en esta cumbre con sus más y sus menos, ¿no? En el caso de Argentina, una situación económica muy precaria, y en el caso de Brasil, para el tema estrella de la reunión, que es cambio climático, pues una reputación bastante mermada en el último tiempo, ¿no? Al final, Brasil también adopta esta declaración de líderes hablando de qué tipo de consecuencias tiene y resulta que adopta una declaración de líderes Brasil que básicamente contradice los 3 años de gobierno de Bolsonaro, ¿no? En las cosas a las que se compromete ahí. Entonces, bueno, pues también tendríamos que rescatar el valor que tiene la presión internacional, la presión de pares, para que los distintos mandatarios, más allá de sus propios programas de gobierno, se den cuenta que pues están en un mundo más grande y que su participación es esencial, que no podemos decir, bueno, es que yo lo hago de esta manera o solamente en mi región pasa así. Yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha dejado muy claras y que quizá Roma lo rescata bien, es que ya no podemos compartamentalizar los temas, ya no podemos decir, es que ahora vamos a hablar solo de cambio climático, o ahora solo vamos a hablar de recuperación económica, o ahora solo vamos a hablar de migración. Es que son todas las cosas a la vez, porque estamos tan que se afectan todas al mismo tiempo. Entonces, ya no podemos, si bien es importante que luego los organismos especializados traten cada uno de los temas, tienen que verlo en ese agregado, en la gran imagen de que cada uno de estos elementos tiene algo que ver con lo demás. Así que creo que eso sí lo puedo destacar de la Declaración de Líderes de Roma. Hay una versión bastante holística de cuál es la situación mundial. Y en ese sentido me parece muy importante la contribución mexicana y en los puntos en donde puso los acentos, particularmente en el tema del reconocimiento universal de vacunas, creo que es fundamental. O sea, no podemos seguir fingiendo demencia, decir que estamos cooperando todos y el primer problema es que no te reconocen un certificado de vacunación con la vacuna pudiste conseguir y que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y que es una situación que no solo promueve México, sino muchos otros países de todos los continentes han impulsado este reconocimiento universal de las vacunas. Manolo, me quedo con algo, con esto que pone Erika sobre la mesa, que es precisamente la transversalidad y la parte holística de cómo abordar los retos después de esta cumbre. Y uno de los temas que México puso también sobre la mesa fue el tema migratorio y cómo también en esta declaración final de Roma se puso como un compromiso, pues, gestionar una migración segura, ordenada y regular en medio de la crisis sanitaria. Y en México, pues es un tema que nos afecta directamente y actualmente estamos viendo actualmente una caravana migrante que ha partido desde Chiapas con destino a la Ciudad de México y las condiciones de inseguridad y también de vulnerabilidad a las que se enfrentan. ¿Qué decir sobre este tema? Los acuerdos que adopta México, digamos, en su política internacional en Roma, en contraste con la realidad que vemos aquí en nuestro país. ¿Qué decir? Y también si te parece que faltó, coincides con Erika, el presidente López Obrador. Sí, creo que como lo mencionaba Erika, creo que lo principal para hablar en temas de migración es que estos temas son, y este tipo de cumbres son meramente políticas. No hay mecanismos que realmente convenzan o incluso impulsen a las regulaciones locales, a países enteros a tomar acciones concretas. Entonces es muy difícil traer temas y para abordar temas tan difíciles, tan precisos como la migración. Me llama la atención principalmente y aplaudo realmente el esfuerzo de la delegación mexicana, principalmente temas de migración, que es apoyada por una coalición entre Alemania, España y Turquía para incluir la contribución de los migrantes a la crisis sanitaria. Se habla de que aproximadamente 1 de cada 4 inmigrantes en Estados Unidos ya es parte de los primeros que responden o que es para son trabajos esenciales para el mantenimiento de las cadenas de suministros y del estilo de vida de Estados Unidos.
creo que también me faltó escuchar también el tema de los refugiados climáticos, que cada vez vamos a empezar a escuchar estos más temas. Se calcula más o menos que para 2050 habrá entre 200 millones hasta 1.000 millones de migrantes climáticos en el mundo, guardando proporciones. Entonces creo que sí, en temas migratorios es muy importante que ya se esté hablando, porque en comparación con otros años a principios de este milenio, el tema migratorio para hablar de crisis climática era cosa de locos ponerlo sobre la mesa en un tema de foro económico como es el G20, y ahora lo que estamos viendo es que se está posicionando en el centro del debate político a nivel mundial. Entonces es un gran esfuerzo y un gran logro diplomático por parte del gobierno mexicano. En temas de lo que mencionaba del presidente Andrés Manuel, a mí me llamó mucho atención que no asistiera, porque la agenda política de esta reunión es muy afín y es muy homogénea a lo que está impulsando este gobierno, que es temas de anticorrupción, de fiscalización a grandes empresas, de desigualdad, de combate a la pobreza y de acabar con la disparidad en temas de la pandemia, en temas de vacunas, en temas de acceso a sistemas financieros para economías y para emergentes, y principalmente ahora con la presidencia de la CELAC me llamó mucho la atención, pero esto no quiere decir que los temas no estén ahí. La delegación mexicana trató estos temas en nombre de tanto de la CELAC como de los países emergentes. Entonces creo que hablar de un desperdicio de oportunidad por parte del gobierno mexicano, como se ha mencionado en distintos medios de comunicación, aquí en el país es un despropósito y es una exageración. Y hay que entender lo que decía Jennifer, porque realmente este tipo de temas, a pesar de que se llama es sensacionalista las fotos del canciller, los temas que se trataron y que se impulsaron y los concuerdos y los consensos que logró el gobierno mexicano son dignos de aplaudir, y hay que seguir en las siguientes reuniones multilaterales a ver qué está trayendo y qué va a pasar con temas específicos como el tema de la migración. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué balance haces sobre la gestión de México en el G20, los acuerdos a los que se alcanzaron, los compromisos, te parecen suficientes? Y bueno, desde luego, ¿qué opinas sobre la ausencia del presidente López Obrador por allá? Justo voy a empezar con eso, porque Erika y yo coincidimos en el trabajo de algunas cumbres de G20, entonces sabemos también el trabajo que hicieron Jennifer y los demás, que es muchísimo, y yo estaba en protocolo, y como protocolo te puedo decir que forma es fondo. Y el hecho de que no estuviera el presidente presente también manda una señal, o sea, porque líderes de otros países, o sea, como Biden, Macron, Trudeau, o sea, Johnson, etcétera, están allí, y si México, o sea, si el presidente no va, sí se puede tomar como bueno, o sea, el canciller hizo un gran papel, pero México no le está dando la seriedad a los asuntos, no está tomando el liderazgo que debería. Y bueno, habiendo dicho eso, el canciller hizo un gran papel, porque va en línea con esto que comentaban del liderazgo que hay que tomar México en foros multilaterales, o sea, la presidencia pro tempore en el CELAC, ahora la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. Entonces, me parece que va en línea con eso, pero se pudo haber hecho más si hubiera estado el presidente, y si a lo mejor se hubiera tomado en cuenta también, como para parte de toda esta trayectoria, quiero reconocer el trabajo que hizo la delegación, porque no nada más, como decías, es lo que se vertió ahí, sino el trabajo que se lleva antes, los acuerdos a los que se llegó, y me parece que México, que haya llegado con esta propuesta respaldada por otros 7 países, da un gran mensaje de liderazgo que tuvo, de las negociaciones, de la diplomacia, así que mi reconocimiento a Jennifer y a todo el equipo. Y en ese sentido, de los compromisos de México, que me quedo con el reconocimiento universal, me parece fundamental, y me parece que, como ya lo comentaron mis compañeros, que se hubiera alcanzado el apoyo de todos esos países, que se hubiera metido en la declaración, etcétera, este tema tan importante me parece como una palomita para el liderazgo de México. Lo del acceso a fondos para combatir el cambio climático, además, también es muy importante, sí. Aunque a mí me preocupa un poco la contradicción o lo que pudiera haber con todo este tema, la reforma eléctrica y demás, que también hay una parte de que, bueno, tú lo estás peleando en foros multilaterales, internacionales, pero ¿qué estás haciendo tú en tu país para combatir el cambio climático, para hacer la transición hacia energías renovables y demás? De lo de migración, me parece que pudieron haber puesto sobre la mesa más el tema de los derechos humanos de las personas migrantes y como atacar las causas raíz de por qué tenemos este problema migratorio. Y finalmente, yo creo que era un espacio en el que México podría haber aprovechado, como decíamos, ¿no?, para poner temas sobre la mesa como corrupción, las operaciones financieras del crimen organizado, disminuir la pobreza, atacar otros temas que también son muy importantes para nosotros y que van en línea con la agenda
del presidente, y porque de qué sirve tener, por ejemplo, acceso a estos fondos, a estos recursos, a estos temas, si el chiste es también garantizar que permeen y que hagan el mejor uso posible en México de estos recursos, de estos espacios. Se nos fue el tiempo del programa y yo la verdad también me sumo al reconocimiento por todo el trabajo que hizo la Cancillería. Erika y Jennifer, ¿querían agregar algo más? No sé si levantaron la mano, tenemos 30 segundos prácticamente. Jennifer, si quieres, Erika, para cerrar el programa. Erika, sí, por favor. Dale, Jennifer, adelante, y si quieres después Erika. No, digo, rápidamente nada más decir eso, o sea, creo que decir que es algo muy importante que México siga tan comprometido con esto, que haya un mandato fuerte, ¿no? Para una acción fuerte por parte del canciller Ebrard y del resto de la delegación para seguir impulsando cosas que son vitales, tanto para la recuperación económica de México como para también la prevención en pandemias futuras, que yo creo que también es otra parte importante que no mencionamos en este momento, pero que sí hubo acciones dentro de la declaración para la prevención de materias de pandemias futuras, que va a ser importantísimo para una recuperación sostenida. Eso era todo. Muchas gracias. Erika, finalmente. No, pues de nuevo, mi agradecimiento y reconocimiento. Yo he estado en esas lides y sé el trabajo que cuesta y las horas que se invierten. Qué bueno que la delegación mexicana y el Servicio Exterior mexicano le dan toda esta solidez, esta continuidad, esta comprensión, este conocimiento a la posición mexicana, que luego, claro, desempeña el canciller, pero hay un enorme equipo atrás y eso hay que reconocerlo. Bien. Y también hay que decir que esta cumbre de Roma también fue una toma de contacto y una toma de pulso de cómo están las cartas después de la pandemia. Así es. Dónde están los lugares de cada uno. Y sí creo que tenemos que hacer una lectura distinta y preocuparnos cada uno de los países que se sientan en esa mesa por ser consecuentes con lo que hemos firmado, con lo que nos hemos comprometido. Bien. Pensar que lo que viene es un reto enorme. Bien. Pues se terminó el tiempo ahora sí, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a hacer un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.